A reading from the book of the Lectura del prophet profeta Isaiah. Isaías. Thus says the Lord, Así dice el Señor: just as from the como bajan la heavens the rain lluvia and y la snow nieve come del down, cielo y no and do vuelven not allá, return there till sino they have watered después the de earth, empapar la making tierra, it fertile and de fruitful, fecundarla y giving hacerla seed to the germinar, one who para que dé sows, semilla al and bread to sembrador the y one pan who al que eats. come. So shall my Así word será mi be that palabra goes forth que from sale my de mi mouth. boca. It shall not No return to me volverá a void, mí but vacía, shall do my sino que will, hará mi voluntad achieving the end y for which I sent cumplirá it. mi encargo. Ebum Domini. From all their distress, El Señor God libra de rescues sus the just. angustias a los justos. El Señor libra de sus angustias a los justos. Glorify the Lord Proclamen with me. conmigo la grandeza Let us del together Señor. extol his Ensalcemos name. juntos su nombre. I sought the Lord, Yo and he consulté al answered me, Señor y me and respondió, delivered me me from all libró my de fears. todas mis ansias. El Señor libra de sus angustias a los justos. Look to him that you may be Contémplenlo y radiant quedarán with joy, radiantes. and your faces Su be not rostro flushed no with se shame. avergonzará. When the poor one Si el called out, afligido the Lord invoca heard al him, Señor, from all his Él lo distress he escucha saved y lo him. salva de sus angustias. El Señor libra de sus angustias a los justos. The Lord has eyes for Los the ojos just, del Señor and miran a ears los for their justos. cry. Sus oídos The escuchan Lord sus confronts gritos, the pero el Señor evildoers, se enfrenta to con los destroy malhechores para que remembrance of them borrar from the de earth. la tierra su memoria. El Señor libra de sus angustias a los justos. When the just cry out, Cuando uno the Lord grita, el hears Señor them, lo escucha and from all y their lo libra de distress he sus rescues them. angustias. The Lord is El close Señor to the está cerca de brokenhearted, los and those atribulados, who are crushed in salva spirit a he los saves. abatidos. El Señor libra de sus angustias los justos. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. One does not live on bread alone, No solo de pan vive el hombre, but on every word that comes. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Mattheum. Jesus said to his En aquel disciples, tiempo dijo Jesús a sus in discípulos, praying, cuando do recen, not babble, no usen muchas palabras como los paganos, that they will be que heard se because imaginan of their many que por words. hablar mucho les harán caso. Do not be like them. No sean como ellos, Your Father knows pues su what Padre sabe lo que les hace falta antes this que is se lo how pidan. you are to pray. Ustedes recen así: Our Father who art Padre in nuestro heaven, del cielo, hallowed be thy name. santificado sea tu nombre. Thy kingdom come. Venga tu reino. Thy will be done. Hágase tu voluntad en la tierra as in heaven. como en el cielo. Give us this day Danos our daily bread, hoy el pan nuestro. and forgive us Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. and lead us not into No nos dejes temptation, caer en but tentación, deliver us sino from líbranos del maligno. If you forgive men Porque si their perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del cielo los perdonará a ustedes. but if you do not forgive Pero si men, no perdonan a los demás, neither will your tampoco Father su forgive Padre your transgressions. perdonará sus culpas. Verbum Domini. It's been almost 1 week Hace casi una semana since we began the desde que comenzamos la época de la Cuaresma. Pray
Espero que para estos momentos la mayor parte de nosotros ya sabemos qué hacer durante esa época de penitencia. Algunos quizás no tomen más dulces, mucha recreación, se ejerciten más regularmente o tomen la Biblia para leerla más periódicamente, orar el rosario, etc. Estas son cosas buenas de hacer. Una de las cosas que todos queremos tener presente es el propósito de la Cuaresma. El propósito de la Cuaresma es hacernos acudir más y más hacia Dios. Cuando yo considero mis experiencias de Cuaresma anteriores, me doy cuenta de que con frecuencia, y todavía tengo esta tendencia, a veces me doy cuenta de que uso la Cuaresma más para probarme a mí mismo para ciertas disciplinas y prácticas durante esta época de penitencias, de oración, de ser más penitenciario, en hacer todo lo que yo he decidido para hacer para la Cuaresma. A veces no es algo que cambie mi corazón para la época de la Pascua, es para probarme que yo puedo hacerlas. A veces no me dan una vuelta completamente, sino que es más bien el probarme a mí mismo que yo puedo hacer estas cuestiones de autodenegación durante la Cuaresma. Quizás ustedes encuentren experiencias similares que yo he tenido en la época de la Cuaresma, que se le cambió el corazón a ustedes, sino que fue más bien el probarse a uno mismo que uno puede hacer las cosas que uno dice que uno debe hacer. En el propósito de la Cuaresma está el hacernos acudir más y más hacia Dios. La totalidad de la Cuaresma entonces debe ser acerca de hacer la voluntad de Dios. La Cuaresma no es una época para empezar una dieta para que uno esté más delgado para cuando llegue el domingo de Pascua. No es una época de hacer lo que uno quería hacer durante la Cuaresma, sino acerca de hacer la voluntad de Dios cada vez más. Y eso consiste en cumplir nuestras responsabilidades, no importa en qué estado estemos y qué responsabilidades tengamos, en el trabajo o en la casa, hacerlas bien sería el propósito. Por el profeta Isaías, el Señor Dios nos da esta imagen de que viene la lluvia del cielo con un propósito, viene con una finalidad, que es el echar agua a los campos y hacer que las plantas puedan crecer y que sirvan de comida para hacernos sanos. Con esta imagen de la lluvia que cae, el Señor usa eso para recordarnos acerca de su palabra. Mi palabra es algo que sale de mi boca y no volverá a mí antes que a ustedes, sino que hará mi voluntad logrando el fin para el cual yo la envié. En la Cuaresma es acerca de hacer la voluntad de Dios y no la propia. Por lo tanto, la práctica que hemos decidido tomar al comienzo de la Cuaresma debe reflejar la voluntad de Dios, lo que Dios está pidiéndonos a nosotros que hagamos en esta época de penitencia. Es una de las cuestiones que pedimos cuando decimos hágase tu voluntad en el Padre Nuestro, en el cielo como en la tierra. Esperamos que esa voluntad suya sea conforme a la voluntad de Dios y no al revés. Pese a que nosotros sabemos que con frecuencia preferimos que Dios haga nuestra voluntad, entonces nosotros hacemos la de Él. ¿No piensan ustedes que cuando pensamos acerca de nuestra vida de oración, sí, la tendencia es que Dios hará nuestra voluntad, oramos porque queremos algo?
We may be praying thy will be done. Quizás estamos pidiendo, hágase tu voluntad. Quizás no lo digamos en el corazón, sino que Dios haga nuestra voluntad. Y es por eso que oramos. Often we pray to get what we Con frecuencia oramos para lo que queremos want, much as to y no tanto el conformarnos a nuestra voluntad a la de Dios. Es what we want. bueno el pedirle a Dios lo que queremos, pero tenemos que seguir con el ejemplo del Señor You know, we may ask, what is the will y of quizás God? pidamos, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabemos lo que es la voluntad de We Dios? know what God desires. Es que sabemos lo que Dios desea para nosotros. We do know them. Sabemos esto por parte del Señor. Él habla la verdad, Él revela la voluntad de Dios a nosotros. The will of God is Y that la voluntad de all Dios men be es que saved. todos sean salvados. The will of God is that all may La voluntad de come Dios que to the todos knowledge lleguemos of the truth. al conocimiento de la verdad. The will of God is that none. La voluntad de Dios es que nadie perezca. The will of God is that we La love voluntad one de another. Dios es que nos amemos mutuamente. This is not Esto no es a superficial love for one un amor another. This is, superficial unos por otros, love sino one que este es another un as amor Christ Jesus como loves us. Jesucristo nos ama a What nosotros. does that mean? ¿Y qué significa esto? Loving our Bueno, neighbor pues until que it hurts. amar al prójimo hasta que duela, Because that's the way our Lord porque loved esa es la forma en que el Señor nos ama, hurt hasta que duela, until he bled to death, hasta que Él sangró hasta morir, gave up his spirit to the hasta Father que Él entregó su espíritu al Padre on the cross of Calvary. en la cruz del Calvario. How he loves us. Así es como nos ama Él a nosotros. You know, who loves us that much? ¿Y quién nos ama así de tanto? Point of death, to the point Hasta el of punto de la giving up muerte, one's- de entregar la vida de uno mismo. Really, no one, Nadie más no one Él, but God. nadie sino Dios. You know, others who truly love us, Otros que verdaderamente nos aman, you know, our sabemos que tenemos eso, nuestros padres, nuestros hermanos, amigos, those amigos who muy love- estrechos, who truly love aquellos que verdaderamente nos aman, They're little glimpses of what God's true miran un poquito lo que es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Hablando de la voluntad de Dios, nuestro Señor perfectly accomplishes. perfectamente logra la voluntad de Dios. Él lo dijo una vez durante su vida pública, yo siempre hago lo que le complace al Padre, We always do what is al pleasing Señor. to him. We may think, oh, it's Quizás pensemos, bueno, es fácil para nuestro Señor el hacer la voluntad de Dios porque Él es Dios mismo. we may think that way. Quizás pensemos eso. Well, Jesus has two Jesús, sin wills. embargo, tiene dos voluntades. He has two wills. One is Dos. human and the other is Una, la divine. humana, y la otra, la divina. And his Y human will su voluntad would humana prefer prefiere that he would not go que to his Él path. no tendría que ir a su That's pasión. his human will. Esa es su voluntad Remember humana. our Lord's own Pero agony. recuerden que la agonía del Señor en Getsemaní, His human will su voluntad humana preferred that the Father would prefiere not que ask el him Padre to drink no le pidiera que to go through his tomara de path. este That's his preference. cáliz amargo. Esta es su That's his preferencia, human will. esa es su voluntad humana. And yet he said at Y the sin end of embargo the dice al prayer final de la oración to the Father, al Padre, take this cup away from me. toma este cáliz, He asked no lo three quiero. times the same thing. 3 veces lo pidió. But then at the end of his prayer, he Sin said, embargo, al final de las oraciones dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. "But thine be done." His human will preferred something Su voluntad humana prefiere algo distinto. yet his human will Y sin embargo, su voluntad always humana be quiere perfectly siempre conformed estar conformado perfectamente con la voluntad de to Dios. what you and I Y esto want es lo que nosotros also queremos también this Lent. It's durante esta really época about de Cuaresma, acerca de conformar nuestra voluntad a la de Dios. And the next question is, La próxima pregunta es, ¿y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en esta Cuaresma? ¿Cómo sabemos lo que la práctica de Cuaresma debe ser? En lugar de tratar de probarnos a nosotros durante esta época penitenciaria. El resultado es que hay que orar sinceramente para saber la voluntad de Dios, y así es que sabemos la voluntad de Dios por medio de la oración. Porque al igual que en el Getsemaní, Él expresó su voluntad, su preferencia al Padre en oraciones, al mismo tiempo que entregaba a Dios el hecho de que su voluntad sea hecha
una vez que sepa ya. We have to pray. Así que tenemos que orar. Sometimes through prayers, Y a veces orar, por mediación de estas, se nos da ciertas escrituras, estas lecturas, por medio de nuestros confesores o directores espirituales, o el que nos esté ayudando journey, por medio del desplazamiento espiritual. O miramos a las confesiones típicas, a lo que típicamente confesamos en el confesionario. Podemos mirar ahí y lo que parece ser mi problema, mi debilidad, en cuanto a que la voluntad de Dios quiere que trabajen sobre eso. Quizás el problema mío sea el chisme, o la lujuria, o la ira, o quizás la impaciencia sea mi debilidad. Esas son las clases de cosas que el Señor quiere que nosotros dirijamos nuestra atención y nuestra concentración. El resultado es que nosotros tenemos que orar para tener la luz, para saber cuándo es su voluntad. Y el Señor nos da la oración hoy, que lo pide todo. El Padre Nuestro contiene muchas cosas que han venido al Padre Nuestro, que todo está contenido ahí. Queremos sobreponernos a la tentación, queremos ser protegidos del malvado y liberados del mal. O queremos cosas, danos cosas, pan, el pan diario, lo material, lo espiritual, lo moral, ahí está todo. El Padre Nuestro lo contiene todo. Y por mucha oración, nuevamente llegaremos a conocer la voluntad de Dios. Y tratamos de recordar lo que el Señor ha dicho antes. No todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Únicamente aquellos que saben la voluntad de Dios irán al cielo. Únicamente que hagan la voluntad del Padre heredarán el reino de los cielos. Volviendo a las prácticas de la Cuaresma, la voluntad de Dios debe dirigirnos a nosotros en cuanto a cuáles sean las prácticas nuestras durante esta época de Cuaresma. Queremos confesar, acabar mirando y comenzando a nuestro corazón, fijándonos cada vez más, buscando la voluntad de Dios, incluso en la práctica de la Cuaresma, que quizás tomemos una decisión antes de hacer esto. No, es que nosotros le hemos preguntado al Señor lo que Él quiere que nosotros hagamos. Esto quizás sea que querramos nosotros pedirle al Señor durante esta época de la Cuaresma. Y está bien el cambiarlas de lo que uno desee del miércoles de ceniza que no funciona bien. Entonces acá, en vez de probarme a mí mismo, preguntarle al Señor lo que Él quiere. Eso está bien, el comenzar de nuevo y comenzar a preguntarle al Señor, ¿qué quieres tú que yo haga durante esta época para que yo pueda ser más como tú? Y el Santo Padre, no tengo la cita exacta delante de mí, pero él escribió un mensaje muy hermoso para la Cuaresma. Él estaba hablando de esta globalización indiferente. No nos importa nuestro prójimo. Nos concentramos en nosotros mismos, haciendo las cosas que queremos hacer para complacer a Dios, pero nos olvidamos del prójimo, nuestros cónyuges, hijos, padres, etc. Podemos buscar esto. Tenemos que permitir que la concentración no esté tan solo en nosotros como en nuestro prójimo. ¿Cómo podemos ayudarlos a ellos de nuestra práctica de oración, de ayunar, de dar limosnas durante la época de la Cuaresma? ¿Cómo se beneficiarían ellos? Podemos traer al Señor. Él viene a nosotros, no para buscar su propia gloria, sino que Él viene a
nosotros para convertirse y tomar la voluntad de Dios humana y morir en la cruz sin beneficiarse, que beneficie sin embargo a ustedes y a mí. Y eso es lo que quiere el Señor, el ser como Él, no concentrándonos en nosotros mismos, sino en ayudar a otros para vivir una mejor vida.